¿Qué es el imperialismo? El término imperialismo hace alusión a las prácticas políticas que establecen una relación entre naciones en términos de dominación y subordinación. En el imperialismo, una de las naciones es sometida a la otra, que ejerce la autoridad en materia política, militar, económica y/o cultural. Así se impone una agenda que favorece a la nación que ejerce la dominación. La dominación imperial puede darse, por un lado, mediante la colonización que implica el poblamiento del territorio colonizado, la explotación económica y la presencia militar. El imperialismo es un fenómeno político de larga data en la historia de la humanidad y que ha contribuido a dar forma al panorama mundial contemporáneo. Muchas de las relaciones desiguales de la actualidad se derivan de las prácticas imperiales del pasado. El imperialismo en el siglo XIX. Desde 1870 aproximadamente hasta 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, se da lo que algunos historiadores han llamado como la era del imperialismo. Este periodo está caracterizado por una intensa expansión colonial en la que los países más poderosos salen a dominar territorialmente enormes regiones, dando origen a grandes imperios coloniales. El imperialismo implicó no solo una expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las potencias colonizadoras, sino que además dominio político, ocupación militar y una explotación sistemática de las colonias, las cuales perdieron totalmente su soberanía. La burguesía, representada por empresas, banqueros e inversionistas, esperaba de este movimiento grandes utilidades. Durante este periodo, muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña, se extendieron primero de forma no oficial y más tarde anexaron territorios y formando colonias en África, Asia y el Pacífico. Las características del imperialismo. Una nación dominará a las otras. El imperialismo defiende que una nación pueda dominar a otra imponiendo sus propios criterios, normas y haciéndose con el control absoluto, incluyendo sus medios de producción. El uso de la fuerza. Se justifica el uso de la fuerza para conseguir ese control si fuese necesario recurrir a la violencia, incluso. Todo vale para el sometimiento de los estados. Medios de producción controlados. Las potencias imperialistas pueden controlar los medios de producción de los estados sometidos. Control militar. El territorio dominado estará controlado por los militares, quienes asegurarán que se cumplen las expectativas y exigencias del imperio. ¿Cuáles fueron las causas? La necesidad de materias primas. Europa Occidental necesitaba un flujo estable de materias primas para alimentar la industria capitalista que permitía la elaboración de productos a gran escala. El imperialismo colonial facilitaba la extracción de la materia prima de los países menos desarrollados mediante el uso de mano de obra local, fuera servil o asalariada. También ofrecía mercados en las colonias para productos elaborados en la metrópolis. La competencia entre los imperios. Los diversos imperios de Europa rivalizaban por el control de otros territorios para obtener ventajas económicas y posicionarse políticamente. Además, se veían incitadas por las proclamas expansionistas del nacionalismo. En una época de proteccionismo, también competían por el control de las rutas marítimas comerciales que eran el corazón mercantil de la época. La exploración del mundo y la ciencia. El auge de la ciencia y la tecnología europea impulsaron la exploración y el descubrimiento de especies y materiales que se esperaba que otorgaran ventajas industriales o una superioridad científica frente a los demás imperios. El darwinismo social. La ideología que dominaba en Europa desde mediados del siglo XIX era tributaria de los recientes estudios de Charles Darwin, quien había observado que la evolución de las especies dependía de la selección natural, que garantizaba la supervivencia del más apto. Las observaciones biológicas de Darwin fueron trasladadas al estudio de los seres humanos y se postuló la idea de que existían poblaciones superiores o civilizadas destinadas a gobernar y sociedades inferiores o atrasadas destinadas a obedecer y a recibir de las primeras los beneficios del progreso. Las consecuencias del imperialismo.
El imperialismo europeo tuvo distintas consecuencias, entre ellas la consolidación de las economías industriales de Europa y la expansión del capitalismo, que le concedió una ventaja comercial a las potencias occidentales en la competencia mundial de los siglos XX y XXI. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, que redefinió el mapa de Europa, Asia y partes de África con la caída de los imperios ruso, otomano, austrohúngaro y alemán, y dejó el camino abierto a la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945. Esta última, a su vez, afianzó el poder político y económico de Estados Unidos, la lucha de las poblaciones sometidas por liberarse del yugo imperial y fundar naciones jóvenes, como había sucedido con las latinoamericanas en el siglo XIX y sucedió en el contexto de los procesos de descolonización en Asia y África durante el siglo XX. La expansión de las lenguas de las potencias imperiales que hoy persisten o incluso son la lengua oficial en muchos de los territorios que habían estado bajo dominación colonial, la multiculturalidad